en la soledad, retomando también lo que decían de los sindicatos, ¿no? En nuestro caso, en la UPN es lo que hemos dicho, ¿no? No contamos con un sindicato con el que nosotros podamos acercarnos, saber cómo resolvemos las diferentes situaciones que enfrentamos, las problemáticas, y que puedan ellos también hacer esta interlocución con las autoridades. Se han hecho algunos pronunciamientos, pero consideramos que son mínimos, ¿no? No llegan a impactar. Creemos también que es necesario que se revalorice el trabajo que se hace como docentes, porque no hay un tiempo también en el que se nos designe, sobre todo a los compañeros que son de asignatura, solamente es el trabajo frente a grupo, ¿no? Dejando de fuera que para trabajar en grupo también se requiere la preparación de las clases, las evaluaciones, la revisión de los trabajos, lo que mencionaba también ya un poco la compañera Guadalupe, en relación a que no se valoriza, ¿no? La docencia queda de fuera, ¿no? O sea, no se reconoce todo ese esfuerzo o lo que se requiere para preparar una clase, ¿no? Entonces, para los compañeros de asignatura son completamente las horas frente a grupo. Entonces, eso también tenemos que buscar esa revalorización. Hermanarnos también, me sumo a las menciones que hizo la compañera Lilia, el compañero Luis, sobre estas luchas. No solamente es la lucha de la UPN, de la UNAM, de la UAM, del IPN, porque también viven estas situaciones similares, sino que tenemos que buscar esta forma de hermanarnos, de luchar codo a codo para la defensa de la estabilidad en el empleo y de la educación pública, porque es también lo que está en juego, ¿no? Esta educación pública que está quedando fuera y que se está guiando hacia la privatización. Pues bueno, yo igual a que mis compañeras agradecemos el espacio y esperamos que no sea el último y que sea el inicio de una lucha conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepi. Pasamos ahora con Guadalupe. Adelante, Lupita. Pues rápidamente, bueno, no di clases en la FES Aragón. Sobre el papel de los sindicatos, lamentablemente los profesores universitarios, al menos en la UNAM, no son, o sea, no tienen esa característica de sentirse parte de un mismo cuerpo de lucha, como la gente. O sea, la gente con toda su historia de lucha, con todo lo que han aprendido, con todo lo que han hecho en la práctica por transformar muchas cosas en la educación, ha construido algo sólido, algo donde la gente se siente parte de. Entre los profesores universitarios eso nunca ha tenido la misma fuerza. Desde que fue la huelga por el SPA-UNAM, fue la primera huelga que a mí como estudiante me tocó dentro de la UNAM, bueno, pues antes de que, digamos, que se llegara a levantamiento, ya se había negociado que todos los asuntos que tienen que no iban a quedar en manos del sindicato. Es decir, pues es lo que hace un sindicato, ¿no? Y en el caso del SPA-UNAM quedó fuera de eso. Después, bueno, 5 años después el SPA-UNAM tendía a debilitarse y debilitarse cada vez más. Unos años después se propuso la fusión del SPA-UNAM y el UNAM, que era el de personal académico y el de trabajadores, en el ESTUNAM en 1977. En 1977 fue la huelga de conformación del ESTUNAM, en donde, no sé si se acuerdan, pero entró la policía, detuvo a los dirigentes, etcétera, y después de un chorro de cosas que en realidad, donde en realidad, tanto en la de SPA-UNAM como la de STUNAM, el sector que jugó un papel fundamental fueron los estudiantes. La verdad es que los estudiantes son la fuerza que le da vida a las luchas universitarias, al menos en la UNAM. Entonces, bueno, después de eso, se formó el STUNAM, quedó conformado y se dio el asunto de la titularidad, ¿no? Del recuento por la titularidad. Había, además del STUNAM, una serie de asociaciones de personal académico dispersas y cada una formada a veces localmente en una escuela, etcétera, se juntaron y formaron el AAPA-UNAM, Asociación de Asociaciones del Personal Académico. Y entonces registrado como sindicato,
se dio el recuento y perdió el STUNAM. Quien tiene la titularidad del contrato colectivo de los académicos en la UNAM es el APA-UNAM, que es un sindicato blanco, bueno, mi sindicato creo que es, completamente patronal, que nunca jamás ha organizado ninguna lucha de ningún tipo y que lo único que sí hace es como la administración, el regenteo, el manejo de las prestaciones. Es bueno el APA-UNAM para conseguirte lentes a los que tienes derecho, que tú podrías ir a personal y pedirlos directamente, pero si vas a través de APA-UNAM, pues te los dan más rápido y cosas de ese estilo. Es lo único que hace APA-UNAM. Jamás ha habido una contraposición a las autoridades. Es un sindicato blanco. Pero por otro lado, pues el STUNAM, además de que no tiene la titularidad de los académicos, pues es un sindicato que ha venido, digamos que cada vez corrompiéndose más. Déjenme decirles que hoy en el CGR de STUNAM llegó una comisión de la reunión universitaria de los que están en paro y no los querían ni dejar hablar. De los que están en el paro, en la lucha, los profes, etcétera. Finalmente les dieron 5 minutos, a los 5 minutos no había terminado, la gente los callaba, o sea, así reciben a los profesores en lucha en el STUNAM. Bueno, y además de eso, recientemente, justo a raíz de estos conflictos de profesores que ya tienen varios años desarrollándose, perdón, ya voy a acabar, se formó un nuevo sindicato que se llama CITA-UNAM, Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la UNAM. Pero el CITA-UNAM es muy, muy débil todavía, es una cosa muy incipiente que pues ahí anda tratando de avanzar y digamos que es algo todavía muy pequeño, muy, muy pequeño. Y pues con pocas posibilidades de desarrollo, digamos, en lo inmediato. Pero es un esfuerzo que están haciendo un grupo de compañeros y que a mí me parece respetable ese esfuerzo de los compañeros del CITA-UNAM, pese a que le veo, la verdad, pocas perspectivas. Entonces, en el terreno de la lucha de los académicos, creo que los sindicatos en la UNAM no son un referente. Hay un chorro de profesores que están en APA-UNAM solo porque hacen trámites fáciles y luego da clases de inglés baratas y cosas por el estilo, y no más que eso. Hay un chorro de profesores que nos quedamos en el STUNAM porque fuimos parte de la huelga que le dio origen y peleamos con ellos, etcétera, pero que no vemos posibilidades de que el STUNAM ahí juegue un papel para defender a los académicos, y está este incipiente CITA-UNAM. No le veo posibilidades, de hecho no está en medio de los conflictos, digamos, no, cada profesor actúa como profesor, no como STUNAM, como CITA-UNAM, como APA-UNAM, cada quien actúa como profesor. Ha habido intentos de los sindicatos, pero no ha funcionado. Entonces, respecto a la NUYES, bueno, la NUYES es pues una reunión de los rectores de todas las universidades e instituciones de educación superior. La NUYES en general es servil a todos los dictámenes que vienen hacia la educación superior, digamos que clarísimamente hasta antes de López Obrador, desde los organismos internacionales como FEMI, como OMS, desde que entró López Obrador, eso no lo sé, no me puedo comprometer a que sí, no me puedo comprometer a que no, pero antes de eso, clarísimamente, la NUYES servía para echar a andar lo que decía el Banco Mundial que se tenía que hacer en las universidades públicas de este país. Y tienen ciertas cuestiones teóricas que son interesantes, algunos trabajos académicos que son interesantes, pero uno no puede hacer a un lado el papel político que juega. Por último, sobre las perspectivas. Esta es una pregunta interesante y es una pregunta difícil. No está claro qué va a pasar con este movimiento, porque pasa esto, la Facultad de Ciencias tiene 4 semanas en paro y es la única desde que levantó esta bronca y que no se ha movido de mantenerse en la lucha. Ha ido modificando el plan, el pliego petitorio para tratar de agrupar a otros, ha ido tratando de desarrollar estas reuniones universitarias para incorporar otras facultades,
pero salvo ciencias que se ha mantenido constante durante estas 4 semanas, todas las demás escuelas como que estallan un paro, lo dejan, van a otro, lo dejan, de repente declaran paro indefinido y de repente tiene muy poca realidad, pues porque estamos en clases en línea. Entonces, ya uno no sabe qué tantos maestros realmente están dando clases y qué tantos no, y después de, por ejemplo, 4 semanas, pues puede haber grupos enteros de estudiantes que estén de acuerdo en tomarlos, ¿no? Entonces, es poco medible, ¿me entienden? Poco medible, qué tanto se ha agrupado, cómo va la correlación de fuerzas, si esto va para arriba o aunque sea lentamente va creciendo, o sea, digamos así como, pues como las gráficas estas del COVID, medio bajas, medio subes, pero tendencia hacia arriba no se ve, no se sabe. Esta situación de estar en línea, de no tener, de no estar en las instalaciones, de no ver a la cara a todos los que están en esto, hace muy difícil este movimiento. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Yo no me atrevería a decir en este momento cuál es. Lo que puedo decir es que desde distintas facultades se está tratando de empujar para conformar un movimiento único. No es fácil. Los profesores solos no pueden impulsar los paros, requieren de los estudiantes y los estudiantes pues no, a veces no tienen tan claro hasta dónde van a llegar sus profes, ¿me entienden? Hasta dónde esos maestros se van a sostener. Digamos que el hecho de que jueguen un papel de apoyo a otra lucha, pues los hace dudar a veces de hasta dónde va a llegar. Entonces, es muy difícil esa pregunta. Mi respuesta es no sé. Ya. Y en efecto, en estas condiciones en que no nos podemos comunicar tan fácilmente, en que no nos podemos ver a la cara, discutir, analizar y generar propuestas, pues es más difícil, ¿no? Pero bueno, estamos de todas maneras siendo pues testigos de que aún así pues hay lucha, ¿no? Pues damos la palabra ahora al profesor Luis Bueno para que dé estas respuestas y palabras de cierre. Adelante. Bueno, gracias de nueva cuenta. Primero agradecer a Arturo Pérez el reconocimiento que hace pues a nuestras trayectorias y demás. Pues creo que en los 3 casos son decisiones muy conscientes, muy deliberadas. Digo, yo agradezco el reconocimiento porque pues sé de la sinceridad que hay detrás de este tipo de palabras, pero en realidad uno está muy feliz de haber escogido una vida dedicada a la lucha democratizadora, sindical, incluso la trinchera de la academia. Entonces, no lo siento yo en particular como un sacrificio. No, yo lo siento como que soy afortunado de estar en la academia. Claro, para ser sinceros, yo ya confesé que soy un profesor de estímulos y demás. Sí, efectivamente, pero aún no siéndolo, porque no me he metido a fondo en esa lógica neoliberal para restarle tiempo al tiempo que uno le debe dedicar a la lucha. Yo estoy muy feliz de haberle dedicado eso y pues agradezco el agradecimiento, el reconocimiento, pero pues siento que digo, pues sí, yo estoy contento de ser así perfecto, ¿no? Y estoy seguro que Guadalupita y Carla también. Y ojalá y todos los demás digan, es una opción de vida, ¿sí? Y que tiene que ser consciente. Y dice uno, hay peligros, hay cosas aquí y allá, pero es lo único que paga y es lo único en que al final de una trayectoria de vida uno está contento, está feliz de haber dedicado la única vida que uno tiene a una cuestión de lucha por la clase trabajadora y demás, le pese a quien le pese, incluidos los propios parientes. Ni modo, ¿sí?
Bueno, entonces, primer asunto. Digamos, bueno, Guadalupe me ahorra al referirme a Stunam. En general, suscribo lo que dice respecto a esta pregunta del papel de los sindicatos, un poco la historia. Yo la viví en buena medida, quizás ahí con una pequeña corrección. En realidad, el SPAUNAM sí pactó las cuestiones referidas al ingreso y la promoción del personal académico. Eso no lo arrebataron, no a la UNAM. En primer lugar, a la UAM, que era la más avanzada en esa materia, en su pacto bilateral, pero luego se extendió ese arrebato de las conquistas que se habían tenido antes de 1980, se echaron para atrás. La UAM, para la UAM significó 56 cláusulas que tenían que ver con la materia de ingreso y promoción del personal académico. Para atrás, un laudo, una demanda de nuestro rector particular, pero además se introdujo un concepto gravísimo. Por primera vez en la norma se estableció el concepto de permanencia, de tal manera que la familia de conceptos quedó de esa manera. Corresponde, en uso de su autonomía, corresponde a las autoridades, a las universidades autónomas, pero el mensaje es a las autoridades. Si acaso a los órganos de gobierno corresponde definir los términos de ingreso, promoción y permanencia. El apartado C de Soberón, que no lo logró, es decir, no lo logró entre comillas, porque no se creó otro apartado, pero su contenido lo encajaron en el apartado A y quedamos regulados por el apartado A, pero en un injerto donde metieron el apartado C y donde con esa ley del tercero constitucional, donde quedó esta expresión y con el complemento en el terreno de lo laboral, ¿sí? Se le otorgó estas facultades en exclusiva, se rasuró el contrato del SITUAM y luego de todo el país, y además nos prohibió, se legitimó algo que ya existía, como ya se los dije, pero se legitimó con la ley el que las autoridades pudieran contratar gente temporal y de asignatura. Si se lee con cuidado lo que pasó en esa ley tercero constitucional, fracción séptima, y la fracción, perdón, el capítulo de trabajos especiales dedicado a las universidades autónomas e instituciones de educación superior autónomas por ley, se van a encontrar que fue la clave para una derrota histórica del sindicalismo universitario, que ya había fundado un sindicato nacional, pero que con esa ley nos prohibían tener sindicato nacional. Todavía está vigente eso. Por eso nada más tenemos una coordinadora que hace lo que puede nadando contra la corriente. Por eso nació la APAUNAM, porque fue toda una ofensiva en toda la línea jurídica y política, donde los rectores, Soberón incluido, lanzaron la ofensiva para organizar a los claustros de profesores, no solamente en la UNAM. El fenómeno del sindicalismo blanco que no existía prácticamente y se desparramó en todo el país, a grado tal que en la actualidad y desde fines del siglo pasado, el sindicalismo mayoritario en el país es el agrupado en la CONTU, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. 93 sindicatos, ¿sí? En la CONTU. ¿Qué hacen? Lo que ya dijo Guadalupe, son de ese carácter en general, ¿sí? O sea, eso de la Zapahuán, pues es un fenómeno nacional, producto de una derrota, pero no una derrota solamente
del maloso del gobierno y del rector Soberón de ese tiempo, porque fue una traición de la dirección hegemónica del sindicalismo universitario agrupado en el Sindicato Nacional. Lo que fue una derrota la convirtieron en victoria. Nos querían hacer tragar el cuento de que era un gran avance de la clase obrera, bueno, cuando menos la universitaria, de los trabajadores universitarios, ¿sí? Y de ahí la debacle, de la que no nos reponemos. Bueno, hay dos detalles muy importantes para entender esta historia que facilitó la privatización, la pauperización, la inestabilidad del empleo en estos orígenes. Si no, no entendemos nada. Disculpen que se los diga tan categóricamente. La permanencia en el apartado C que promovía Soberón pretendía evaluar a los profesores universitarios, en este caso, cada 5 años. Ya no tendrías estabilidad laboral. Los que habían ganado ya su definitividad vía la que fuera, nombramiento del rector, por decisión del rector, porque así eran las cosas en el pasado, por concurso de oposición, en los que habían logrado avanzar en ese tipo de mecanismos que fueron los sindicatos democráticos que los impulsamos y lo ganamos, dictaminadoras, autónomas, qué sé yo, y que luego se pervirtieron. Ese apartado se proponía que cada 5 años teníamos que ser evaluados para poder prorrogar tu permanencia en la institución. Cuando a la gente en la reforma educativa salen las palabras mágicas de ingreso, promoción y permanencia, pues yo no me cansé de decirles a la gente, eso ya lo sabemos, ya lo vivimos. ¿Sí? No es nuevo, tiene ese origen. ¿Eh? Bueno, en la CENTE, pues por supuesto se trataba de que te iban a evaluar no sé cuántos años, se me olvida, cada 2 años, y si no pasas, te doy otra oportunidad, y si no, te cambio de oficio dentro de la propia SEP, y si no, vas para afuera. Lo mismo, la misma lógica que ponía en cuestión la estabilidad. Todo en contra de los principios laborales fundamentales que ampara la propia ley federal del trabajo. Ahí está la historia de charrificaciones, de crecimiento del sindicalismo blanco, etcétera, donde incluso los propios sindicatos que históricamente presumimos de ser democráticos, no nos escapamos porque la democracia no se declara. Y ya la puse en el estatuto de que soy súper democrático y súper revolucionario, y ya con eso ya lo soy. Pues claro que no. Es algo que se construye y que tiene avances y retrocesos y que se tiene que ir alimentando cada vez más, ¿sí? Si no, retrocedes. Mi arroz recientemente, rateros además. Pues qué pena, miren con qué cara de vergüenza se los digo. Y yo que toda la vida he estado dedicado a combatir el charrismo, lo anduve combatiendo en otros lados y en mi casa, como dice el dicho, ¿no? En casa del herrero asadón de palo, todavía no nos reponemos de ese periodo reciente de charros, que además luego les da por hacer huelga. No se crean, no seamos tan planos en el juicio. También los charros hacen huelgas luego, porque tienen sus intereses, porque quieren negociar ciertas cosas, porque quieren poner a alguien de sus cuates de rector y demás, grillas en las que yo jamás me meto porque no son las grillas sindicales. Y gente radicalosa con lenguaje de izquierda, luego que se meten esas grillas que comprometen la independencia de los sindicatos. Bueno, ¿qué hemos experimentado en la materia de estabilidad, por ejemplo, en el CITUAM, y creo que un poco en general en el sindicalismo universitario, pero más en el CITUAM? 2 pistas.
la ruta obligada de pelear porque los temporales tengan cada vez más derechos que los asimilen a los definitivos. Esta es una ruta alterna, no es la fundamental, pero cuando fracasas en la fundamental, que es la de la estabilidad, pues te vas por la ruta de ganar lo que puedes, ¿sí? Págale bien, paga el aguinaldo, dale la despensa, contrátalo por el año completo porque la vacante es de un sabático que dura un año, contrátalo por un año. En esa ruta nos hemos entretenido muchos años, pero la fundamental que hemos dado en muchas ocasiones en el Situán, con poco éxito, quiero confesarlo, porque el problema es que siempre la autoridad nos dice, no quiero ni siquiera platicar contigo ese tema, porque ese tema es exclusivo mío, no es negociable, no es un asunto de la mesa de negociación. Eso me lo dijo la ley López Portillo en 1980, pero el Situán somos demasiado tercos y tiro por viaje. Cada vez que hay oportunidad, metemos el asunto y hemos explorado varias rutas para lograr la estabilidad en el empleo. Yo les puedo contar esas rutas, esas distintas experiencias en uso de nuestra creatividad para darle la vuelta por aquí, por acá, por allá, porque he sido partícipe prácticamente de todas. La última es muy interesante, pero ya no me va a dar tiempo de decirles una ruta que inventamos en el Situán. Yo soy partícipe de esa creatividad, producto de la desesperación para ver cómo arreglar el problema de la estabilidad en el trabajo, porque esa es la solución. Si se olvida esa lucha de fondo, estamos perdidos. Estamos peleando por lo secundario, cuando el problema es de la estabilidad. Nada más se los digo en plata. La Ley Federal del Trabajo dice en general de cuál es la duración del contrato de trabajo. No estoy hablando de universitarios, de todos en general. ¿Qué es lo que define la duración de un contrato? ¿Es temporal o es de planta, definitivo, de base, indeterminado, como dice la ley? Pues la respuesta de la ley es la naturaleza del trabajo es lo que define la duración del contrato. No estoy hablando de la jornada, tiempo completo, medio tiempo, tiempo parcial de asignatura. La duración del contrato. ¿Sí? Si la naturaleza del trabajo es permanente, el contrato debe ser permanente. Punto. Y entonces pregúntenselo, ¿la docencia es permanente en la UNAM, en la UAM, en la de San Luis Potosí? La investigación, pues son nuestras funciones sustantivas, obvio que lo son. Pero la ley de 80 les dio la vuelta, hicieron maniobra, hicieron truco y ahora ya no depende de eso. Voltearon las cosas. Si ganas un concurso de oposición eres definitivo. Oye, no, abre el concurso de oposición para una plaza que es definitiva. ¿Sí? Si la naturaleza del trabajo es temporal, te admito que sea temporal. ¿Por qué? Porque Carla se fue de sabático y ni modo que repita 2 plazas permanentes para el mismo trabajo. Está bien, admito una plaza temporal. Hay ciertas causales, una licencia, qué sé yo, está bien. No es que se niegue la temporalidad, pero abusaron a un grado tal, distorsionando la ley, y entonces precarizaron y entonces peleamos por mi aguinaldo, por la quincena que me debes y demás. Yo les quiero decir que conozco estas cosas también porque tengo una hija precaria en la UNAM que padece eso. Después de 1 año y medio le acaban de pagar, me acaba de escribir porque le acabo de preguntar. Me dice, sí, papá, ya me pagaron ayer. ¿Después de cuánto, hija? 1 año y medio, ¿sí? No de todo, porque tiene ahí como que 2 cosas de trabajo en la UNAM,
¿sí? Que es producto de la propia precariedad. Debo tener esto y además por ahí otro proyecto y demás. Bueno, ¿sí? Entonces, cuando quieran les puedo comentar esta última salida que incluso la UAM, después de admitir el diálogo con el sindicato, vio con buenos ojos una salida que el sindicato le ofreció para dar una solución coherente, académicamente viable y que permitiera reconocer a los profesores temporales con mayor antigüedad, por decirle de alguna manera, porque acuérdense que en términos laborales yo termino un contrato y el siguiente no acumula, salvo excepciones, ¿sí? No acumulas antigüedad, ¿sí? Salvo excepciones, por eso son contratos distintos, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, está bien, hay que pelear porque sí haya continuidad y que le reconozcan a Juan Carlos los 15 años o cuántos dijiste, todos, sí, claro, ¿sí? Pero si son estrictos en términos legales dirán, no, Juan Carlos, tu antigüedad es la de tu último contrato, punto, ¿sí? Bueno, qué jodidez, ¿sí? Qué jodidez, ¿eh? Bueno, entonces, ok. Entonces, los sindicatos han tenido este papel tristón porque hubo una derrota, ¿sí? La versión más democrática del sindicalismo universitario no es obviamente la del sindicato blanco, que es el mayoritario. No es tampoco la encabezada por el STUNAM, que son los que heredaron ese sindicato nacional cuya dirección traicionó esa perspectiva educativa y de lucha sindical. Es la encabezada por Situán, Chapingo, y que a duras penas ha estado manteniéndose y demás, con problemas, porque a mí que me presenten al sindicato superdemocrático y lo desnudamos, lo pasamos a la balanza y digamos, ah, caray, porque la democracia tampoco es absoluta, ¿sí? No, tiene sus asegúnes y demás y sus retrocesos. Pero bueno, dentro de un ámbito grosso modo, esta opción es la que representa el sindicalismo democrático. La misma gente no se exime de cierto tipo de pensamientos por aquí y por allá, y no siempre está uno de acuerdo con todo mundo. Bueno, es parte de la democracia, las opiniones distintas y demás, ¿sí? Bueno, siguiente asunto que me preocupó. Si ustedes me corrigen, se los voy a agradecer. Pero no quiero irme con la sensación de que esto es un pleito entre temporales precarios contra definitivos privilegiados, que ganan un montonal de lana, sí, que tienen becas y estímulos. Les quiero decir que esto de la UNAM que nos platicó la colega Carrasco es real, pero es peor en la UAM, ¿eh? Es peor en la UAM. El monto que los profes, becas y estímulos obtienen por esa vía, 5 becas y estímulos, no una, no dos, 5. De tal manera que son salario todas estas becas y estímulos, pero la UAM dice que no lo son, porque además, al igual que en la UNAM y al igual que en todo el país, no los reconocen como salario, forman parte de esta lógica inaugurada por Salinas de Gortari cuando inventó la carrera magisterial, ¿sí? La carrera magisterial y luego se implantó casi al mismo tiempo en la UAM, en primer lugar, y enseguida se extendió a todo el país. Bueno, es la UAM de todas las experiencias nacionales, de todas las universidades que yo conozco, la que tiene, no es una cuestión de orgullo, al contrario, es una pena, ¿sí? Revelar que en la UAM, en promedio, los profesores que tenemos derecho a eso, en promedio,
no todos, a unos más, otros menos, el 70% de nuestros ingresos provienen de las becas y estímulos. No es la proporción también escandalosa de la UNAM. Acá está peor en términos del escándalo, ¿sí? En la UAM. Pero les quiero decir una cosa para que se olviden de esta lógica burguesa, ¿sí? De que nos quieren ubicar como privilegiados. Sí, eso no lo podemos aceptar. Olvidemos, desechemos ese pensamiento burgués o de un marxismo a la Chucho el Roto o a la de nosotros los pobres y ustedes los ricos. No, va por ahí. Es un asunto donde yo calculé hace algunos años, cuando las becas y estímulos de la UAM estaban más elevadas que en la actualidad, calculé la suma total, salario base tabular, más las becas en su nivel más alto del profesor que más gana y que gana las 5 becas en sus niveles más altos, porque cada una de ellas tiene niveles, las calculé y las llevé al cálculo del valor presente comparado con el punto de inflexión cuando los universitarios y trabajadores en todo el país tuvimos los salarios más altos, 1976. Apenas se igualaba. Ahorita estamos por abajo de lo que ganábamos en 1976 y no éramos privilegiados. En ese entonces, en 76, lo extrañamos por la declive, el abismo salarial en el que caímos, que fue además algo deliberado. Si no depauperan, si no precarizan el salario, mandamos por un tubo sus becas y estímulos. Las aceptamos porque era ya en 1980, cuando se inventaron este 89, ya era una miseria lo que ganábamos. ¿Sí? Va cerrando, maestro, por favor. Ya, perdón. Y va cerrando, por favor. Ah, sí, ya, perdón. Sí, era una miseria, pero sí nos alcanzaba. Bueno, yo recuerdo que siendo adjunto, profesor adjunto de los demás abajo en la UNAM, pues me di el lujo de irme en avión a una playa, Manzanillo. Alcanzaba para esas cosas. Claro, solterón y demás, ¿no? Bueno, entonces termino, si gustan, con lo de la ANUYES. Y a lo mejor muy de rápido sobre las perspectivas. ANUYES. Bueno, hay muchas cosas que decir sobre la ANUYES, además de las que ya se señalaron. ¿Qué les quiero decir? La ANUYES y en particular las universidades privadas que participan de este organismo que parece un sindicato de patrones, ¿sí? Fueron muy influyentes en el diseño de la Ley General de Educación Superior que acaban de aprobar las cámaras y que está próxima a publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Es otro gran tema a discutir y que también les importa a ustedes porque las normales están incluidas. La pedagógica está incluida en esta ley y demás. Perspectivas, un poco en términos de la Censuicig, muy de rápido. Pues creo que ya más o menos respondí a esta pregunta, pero la complemento. 1, la virtualidad tiene todas estas desventajas que también ya se señalaron. Pero también les quiero decir que la virtualidad nos permitió tener el año pasado un congreso mundial con la participación de 20 y tantos, creo que estoy reduciendo el número, pero más de 2 decenas de países en un congreso mundial donde nos conocimos sindicatos de toda Latinoamérica, pero también incluyendo Estados Unidos, Canadá, un poquito de España y de Francia. No lo hubiéramos logrado para un evento presencial. Y esta posibilidad queremos repetirla para conocer la precariedad que la viven los países latinoamericanos, muy similar a la nuestra. Y entonces, como ya les señalé, no vemos perspectivas
de enfrentamiento exitoso del neoliberalismo si no superamos nuestra fragmentación. Yo estoy confiado en que la CENSUICIG lance iniciativas para reorganizarnos, todos, juntos, ¿sí? Con reglas de mucha democracia, de mucha independencia, de ánimo de lucha y demás. Esa es la única perspectiva. Eso se dice muy de rápido, pero significa muchas cosas en todos los terrenos. Muy bien. Sí. Gracias. Perdón por... Por la extensión, dice. Pues muchas gracias por... Otra vez por... Sí, pues la CENTE va a tener su congreso y va a discutir ahí su política de alianzas, ¿no? Es un punto importante que debemos de desarrollar, sobre todo en este momento, en que se tiene que buscar un camino. Vamos a darle la palabra por último al compañero Arturo en sus 3 minutos y cerramos. Adelante. Sí, yo creo que ya por la extensión va a ser muy difícil. Tenía preguntas que iban dirigidas también al plano, digamos, sobre todo de las perspectivas, pero yo pienso que en general tanto educación básica, media y superior, lo que coincidimos es en varios aspectos que podrían ser parte de una plataforma nacional y que serían las perspectivas. La gente se mueve en base a sus demandas, en base a demandas. Y estas demandas, incluso creo que en el caso del compañero Luis Bueno, que es ese gran sindicato en el que, o la coordinación de esos sindicatos, está incluso el sector Bellas Artes, Secretaría de Cultura, y que también ellos fueron afectados con la cuestión de pagos, que han sido afectados con... Hay una corrupción interna, o sea, según la 4T, duermen con el enemigo, ¿no? Entonces, efectivamente hay una serie de cuestiones muy internas que están dándose dentro del INPA, muy fuertes, y que pues es una reducción del 25% del presupuesto. Entonces, la propuesta yo diría, bueno, dentro del marco nacional serían el presupuesto un elemento. La basificación, que es problema de todos, y ahí ya no tendría que verse niveles, sino simplemente basificarlos a todos, porque es hasta una situación anticonstitucional, que los que hayan pasado de 6 meses un día, no tengan base, ¿no? La otra son las condiciones de trabajo que se tienen que ir revisando y un proyecto alternativo educativo, porque incluso Miguel Ángel Díaz Barriga dice que cuando hablemos de educación tenemos que hablar de un proyecto de nación. O sea, no hablamos de condiciones específicas como ya lo decía Luis, de vernos en la situación del área del conocimiento, ¿no? Porque al fin, verlo así es como otra vez la colonialidad del saber, ¿no? O sea, del conocimiento como un aspecto, digamos, de unos cuantos o de un sector, sino parte de un proyecto de nación en la que tendríamos que intervenir todos. Y yo siento, bueno, creo que esto nos sirve para establecer una necesidad. Y yo digo, pues si ahorita como la gente, que uno de sus flancos más débiles es su política de alianzas, la gente es uno de sus flancos más débiles, yo creo que establecer una invitación para hacer lo que ahora también ya le llaman conversatorios, pero que igual son mesas redondas, o sea, que le cambian de título a las cosas, ¿no? Pero que es casi lo mismo que había antes. Entonces, que hacer una invitación en torno, digamos, para estas propuestas también que se vayan coordinando dentro de la asamblea y pues después también proponerlo a la ANR, o sea, la Asamblea Nacional Representativa de la gente, que eso se vaya cristalizando y que pues sí, por ejemplo en la UAM también una cosa que se veía muy clara es que siempre las contradicciones internas entre las corrientes determinaban una serie de desgastes dentro de la misma base que a veces sí mermaba mucho el avance político. Pero bueno, estas son cosas que son parte de un análisis y que bueno, yo lo dejaría ahí para que se considerara y que pues lo pudiéramos trascender no solamente en discusiones así, sino irlos concretando en posibilidades de unirnos en unas discusiones más o menos conjuntas. Gracias. Sí, así es. Como mencionábamos, tiene el Congreso de la CENTE y necesariamente se va a tener que discutir. De hecho, está dentro del temario la política de alianzas.
en donde se tendrá que ver, bueno, la articulación, la vinculación con otros sindicatos, tanto de la misma área como de otros sectores, como ha sido pues ya por años ese llamado que ha hecho la CENTE y que bueno, no hemos podido cristalizar, y digo como movimiento en general, una coordinación pues amplia y fuerte que nos lleve a otros horizontes. Y bueno, como mencionan ustedes mismos, nos quedan muchos temas por seguir discutiendo y claro, como nos lo dice también Carla, no será la última vez en que tengamos que hablar. Aquí salió el asunto de la ENA, del IMBA, del CAM, de las normales, y bueno, podemos en otro momento llamar nuevamente a tratar este punto de nivel medio superior y superior, para ir entonces generando impulsando esa organización, impulsando también que haya un movimiento más permanente. Pues agradecemos a todos ustedes su participación, a nuestros ponentes, a Carla, a Luis, a Lupita, que se tuvo que retirar, y estamos pendientes para una próxima. Muy buenas noches a todos, hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Liz. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Cuídense. Aprendimos.